Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del proyecto Conversaciones de Futuro. Esta semana, como lo manifestamos el día de ayer, estaremos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con la dimensión económica, integrados principalmente por el ODS número 7, Energía Asequible y No Contaminante, cuya conversación se llevó a cabo el día de ayer, el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS número 10, Reducción de las Desigualdades, el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. El día de hoy la conversación gira en torno al ODS 8, donde tendremos a expertos y expertas que nos hablarán sobre cómo está este ODS a nivel regional. Este proyecto de Conversaciones de Futuro tiene como objetivo provocar conversaciones de primer nivel en el ámbito regional respecto a la localización de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina, partiendo desde una perspectiva de las universidades, de iniciativas regionales que están marcando hitos o que están generando diversos cambios importantes para la implementación de cada uno de los objetivos. En estas conversaciones, como comentaba, tenemos expertos, expertas, líderes de iniciativas que ahorita están trabajando en responder los principales retos que planteó Naciones Unidas hace algunos años, en donde tenemos 17 ODS, 5 de los cuales estaremos hablando durante esta semana, 169 metas, y pues vamos a ver de qué manera se puede contribuir, se puede sumar a la implementación. De qué forma nosotros como personas, como universidades, como iniciativas privadas, podemos poner a los ODS como protagonistas sobre las acciones que están impactando positivamente su implementación. Para conocer un poco más al respecto sobre este proyecto de Conversaciones de Futuro, le doy la palabra a María José de la Fuente, coordinadora de proyectos de COLAB, quien ha coordinado de toda esta serie de conversaciones y que se encuentra, bueno, nos acompaña desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, María José. Muchas gracias, María Julia. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda conversación de nuestra tercera ya semana de Conversaciones de Futuro. Como bien decía María Julia, hoy día vamos a estar abarcando lo de ese 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, donde la universidad, el Tecnológico de Monterrey es la universidad anfitriona. Pero antes de partir con la conversación, como bien decía María Julia, queríamos contarles un poquito más de dónde nace este proyecto. Bueno, nace del Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, el cual busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación, de emprendimiento social y a la vez catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Bajo este contexto, desde el 2016 llevamos impulsando una iniciativa que se llama Innovación Social 2030, la cual busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar el viaje de los ecosistemas de innovación social por medio de la Agenda 2030. Y bajo este alero es que nace Conversaciones de Futuro, en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, el cual reúne 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, y el cual busca fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre estas instituciones, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región y el mundo. Además, en colaboración con este consorcio, el HUC, y además en colaboración con las universidades de Miami, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Austral de Argentina, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de los Andes Colombia, Universidad de las Américas Puebla y Universidad de Costa Rica, es que ya logramos hacer 2 semanas ODS. Primero en marzo logramos abarcar todos los ODS asociados a personas. Luego, en la segunda semana, abarcamos todos los ODS asociados a planeta, y como bien decía María Julia, esta semana vamos a estar abarcando todos los ODS asociados al macrogrupo Prosperidad. Y luego en noviembre terminamos con paz y alianzas. Si quisieran revivir las conversaciones que ya realizamos hasta ahora, pueden hacerlo a través de la página del HUC, del Consorcio Universitario Hemisférico, o a través de nuestra página de Innovación Social, UCE. Sin más, los dejo con nuestros excelentes panelistas que hoy día nos van a estar hablando en torno a este ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Antes de dar paso a nuestros panelistas, me gustaría cederle la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien es director de la Iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, y quien además es el co-coordinador de la red SDSN, del SDSN capítulo mexicano,
para que nos dé unas palabras de bienvenida al ser el Tecnológico de Monterrey, la universidad anfitriona que está recibiendo estas conversaciones el día de hoy. Adelante, embajador. Muchas gracias, María Julia, muchas gracias, María José. Brevemente, simplemente pues manifestar nuevamente que para el TEC de Monterrey es un enorme honor, un enorme gusto participar en estas conversaciones de futuro que iniciaron ayer, creo, con mucho éxito, que están llegando a un buen número de países de nuestra región y que están llamando la atención de universidades de nuestra zona. De alguna manera, estas conversaciones de futuro no solo nos unen en la pandemia, porque pues todos seguimos todavía viendo los estragos de esta terrible pues, pandemia que ha causado enormes problemas en todos los países del mundo, pero más en nuestra región, lamentablemente. Pero hay imaginación en las universidades y hay compromiso en las universidades. Para el TEC de Monterrey es un gran honor participar. Me da muchísimo gusto que dos distinguidos profesores de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, la doctora Cristian Molina y el doctor José Ernesto Amorós, acompañen la conversación de hoy dedicada al ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Queremos todos una recuperación sostenible. Hay que vencer a la pandemia, hay que ver qué políticas alineadas al desarrollo sostenible nos van a ayudar a aliviar esta situación. Muchas gracias por darme la palabra, María Julia. Les deseo a nuestros panelistas y a todos los que están participando en esta conversación, pues que sea una sesión muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por su intervención. Como bien lo menciona, no solamente el TEC, sino todas las universidades que estamos unidas en este esfuerzo, estamos enfocados en hacer de los Objetivos de Desarrollo Sostenible unos protagonistas estratégicos y pues también enfocados en ver cómo desde las universidades podemos trazar nuevos modelos de desarrollo que sean sostenibles. Entonces, para iniciar el diálogo de hoy, le doy la bienvenida a la doctora Cristian Molina, profesora investigadora del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School, quien además dirige el Centro de Empresas Conscientes de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Representa a EGADE en PRME, Principles for Responsible Management Education, y es miembro del Consejo Global del capítulo de PME. Actualmente lidera un proyecto de investigación en conjunto con la Universidad de La Trobe de Australia, la Universidad de Externado de Colombia e ISAI de Brasil, acerca de emociones y empleo durante la pandemia de COVID-19. La doctora Cristian es doctora en Ciencias Administrativas y maestra en Administración, ambos grados obtenidos por EGADE Business School, y además estudió Gerencia de Empresas en la Universidad Tomás More en Managua, Nicaragua. Entonces podemos ver que tiene un contexto muy amplio para conocer los detalles que quedan en la región. Cristian, tomando como referencia a la región a nivel Latinoamérica, ¿cómo se ha visto afectado el avance del ODS 8 en el marco de la pandemia? Te cedemos la palabra por 10 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias, María Julia, y también María José, por la invitación pues, a este evento y esta conversación, ¿no?, que vamos a tener el día de hoy en torno a este ODS tan relevante, ¿no? Y bueno, a todas las personas que se conectaron, pues espero que ustedes y sus familias también estén con bien. Y pues voy a proceder a compartir algunas láminas que van a apoyar un poco pues esta conversación acerca del ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Les voy a mostrar un poco la agenda, los temas que propongo pues para esta intervención. En primer lugar, me gustaría hablar un poco del ODS 8, ¿no? Porque algo que me parece muy interesante es que a veces vemos la agenda, ¿no?, y vemos el título del objetivo, pero es necesario echarse un clavado y voltear a ver también a las métricas, a los indicadores específicos que persiguen, ¿no? Entonces voy a empezar un poco repasando exactamente qué incluye o qué comprende este objetivo de desarrollo sostenible. Después voy a hablar un poco brevemente de cómo íbamos, o sea, cómo estaban estos avances en materia de este objetivo de desarrollo. Y después vamos a hablar un poco del COVID-19 y sus secuelas. Algunos otros grandes retos que han venido de la mano con esta pandemia y finalmente pues algunas conclusiones de las que seguramente seguiremos hablando con el resto de panelistas. Empezamos entonces un poco con este contexto del ODS número 8.
Y bueno, para ampliarlo un poco más, este objetivo habla de promover un crecimiento económico que sea sostenido, es decir, pues algo de largo plazo, que también sea inclusivo, y pues también otros temas claves que incluye pues el pleno empleo, la producción y la parte de la decencia que buscamos en estos empleos que se generen, ¿no? Ya volteando a ver a las métricas de este objetivo en particular, pues encontramos que se buscaba desde antes de la pandemia o desde que se estableció este objetivo, pues que el crecimiento económico de los países pues apuntara a grandes tasas, ¿no? De un año a otro, ¿no? Esto para poder ir soportando obviamente pues un mayor bienestar de todas las personas que habitan en cada uno de los países a nivel mundial. También este objetivo habla mucho de la productividad económica, o sea, qué tan productivos somos, qué tanto estamos volcándonos también a agregar valor en los productos y también en los servicios que estamos ofreciendo. Habla de las políticas de desarrollo, ¿no? Que tenemos que desplegar para soportar esta creación de empleos y empleos de gran calidad, pues que permitan también a las personas acceder a más y mejores servicios. Tiene que ver también con temas de la producción y consumo eficiente de recursos, ¿no? Porque no podemos olvidar, y esto es un tema que voy a tocar un poco más adelante, la relación que existe entre todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los podemos ver listados y cada uno tiene su número, pero hay una serie de interconexiones que no podemos negar, ¿no? Somos parte de un sistema y pues todos estos elementos están conectados entre sí. En cuanto al empleo en particular, pues se habla de, ya lo decía, de este pleno empleo, que el trabajo que se ofrezca pues permita que las personas accedan o que tengan una mejor calidad de vida, la igualdad del acceso, y esto va a ser también uno de los temas que creo que van a ser recurrentes cuando hablamos de este objetivo, y es que no estábamos partiendo de una situación de equidad en el acceso a oportunidades de empleo, y pues desgraciadamente pues estas condiciones pues se han venido empeorando, ¿no? Además pues también mucho énfasis en los jóvenes, vamos a ver, han sido particularmente afectados por la pandemia. No es que estuvieran en las mejores condiciones antes, pero pues todavía los retrocesos nos representan más grandes desafíos. Se habla también de la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud, la trata de personas, y pues una serie de temáticas como los derechos laborales, el turismo en particular como un generador también de numerosos puestos de trabajo, y otros temas que se complementan como el acceso al sistema financiero, ¿no? Para facilitar pues también que las personas pues tengan de pronto más formalidad en estos esquemas de trabajo, ¿no? Y el comercio y todas las redes que se pueden tejer a nivel internacional para facilitar este crecimiento económico y obviamente la generación de puestos de trabajo. Un poco de cómo íbamos, estos son datos del 2018. En América Latina habíamos visto que había decrecido poco, pero decreció en ese año, con respecto al anterior, la tasa de desempleo, ¿no? Había venido también mostrando un crecimiento, esto obviamente en promedio, ¿no? Porque si algo hay que resaltar también de esta región es que hay grandes contrastes, ¿no? Eso viene en las conclusiones, pero hay que, creo, recalcarlo, que hay países a los que les está yendo mejor que a otros dentro de la región, ¿no? En cuanto al rezago, digamos, que venía aquí, a pesar de que en este año 2018 había decrecido la tasa de desempleo, aún así, si le ponemos caras, ¿no? al porcentaje de personas que todavía se encontraban buscando empleo, vemos que alcanzaba la cifra de 25 millones, ¿no? Aproximadamente. Y si vemos ese contraste, pues a pesar de que el promedio muestra ese crecimiento, pues vemos que está muy dividido entre países donde creció pues el desempleo y en otros en los que bajó un poco más considerablemente, ¿no? Esto venía ya acompañado desde hace varios años de un lento crecimiento en el Producto Interno Bruto, en la riqueza generada en los países, ¿no? Y si vemos ya quizás más allá el panorama mundial, vemos que, como lo decía hace un momento, los jóvenes estaban, digamos, en una situación también bastante desafiante, ¿no? En el 2017, los jóvenes eran 3 veces más probables de encontrarse en situación de desempleo comparado con
los contrapartes adultos, ¿no? 61% de empleados estaban ubicados en el sector informal y obviamente también teníamos problemas de inequidad de género. Era un problema que todavía no habíamos y todavía no podemos pues erradicar, ¿no? Y bueno, pues hace varios meses pues llega el COVID-19, esta pandemia a nivel mundial, y como lo ven aquí, prácticamente puso su estampa en el mundo y llegó para quedarse, ¿sí? Si bien tal vez ahora estamos un poco mejor por pues la vacunación que se ha ido extendiendo en diferentes países y en diferentes grupos poblacionales, la realidad es que esta enfermedad llegó para quedarse y no tenemos más que buscar entonces formas de hacerle frente a los retos que nos trae. En cuanto a las cifras, pues también, digamos, de la riqueza, veíamos que este objetivo tiene que ver mucho con la capacidad de generar riqueza en los países. A nivel de América Latina veíamos que había tenido un comportamiento obviamente quizá, digamos que diferente, ¿no? Entre subidas y decrementos en la riqueza. Y si observamos específicamente el punto entre 2019 y 2020, vemos que quizás se puede comparar solamente con la crisis que experimentamos entre 2008 y en la que nos estábamos recuperando para 2009. Nos empezaba ahí, fue el pico más bajo y empezaba la recuperación. Por ejemplo, en nuestro caso en México, pues también veíamos, estos son cifras de 1977, vemos que el modelo de desarrollo económico que ya estaba en lugar, en uso, ¿no? Del capitalismo, ha venido generando grandes beneficios y se ven estas curvas exponenciales, no solo en México, sino a nivel internacional, ¿no? Pero, pues llama la atención esa caída, ¿no? Obviamente en el 2019 y pues que continúa en el 2010. Si queremos ver también cuáles son las expectativas hacia pues este año y quizás los que vienen, por ejemplo, vemos que las tasas no superan ese 7% que nos marcaban las métricas o las expectativas dentro del ODS, ¿no? Y si nos vamos un poquito más a futuro, ¿no? Vemos que realmente de los niveles negativos en los que veníamos, vamos a lograr recuperarnos de pronto a los niveles en los que estábamos previo a la pandemia y se va a ir estabilizando, ¿no? Entonces, pues no es muy tan promisorio, no es muy optimista esa proyección que tenemos. En cuanto al empleo en América Latina, pues vemos que también la tasa de empleo cae dramáticamente entre 2019 y 2020. Y si me permiten, pues comparando también lo que se refiere a empleo en hombres, empleo en mujeres y la tasa de empleo en jóvenes, pues si vemos a los que más les perjudicó esta pandemia, pues son a las mujeres, cayendo, ¿no? De aproximadamente ahí, el 50% hacia los 48, 47%, ¿no? En el caso de los jóvenes, pues aparentemente la caída no es tan dramática, pero pues siempre están en esta situación de desventaja, si queremos llamarle así, con respecto a sus contrapartes adultos, ¿no? Y si comparamos pues también los niveles que observamos por género, definitivamente pues se observa que en el caso de las mujeres ya la tasa de empleo era más baja que la de los hombres y en su caída, en la caída que acaba de mostrar en estos últimos años, pues se coloca todavía en niveles mucho más alarmantes, diría yo, ¿no? ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en resumen, con respecto a lo que ha pasado en el empleo y debido al COVID-19, a la pandemia? Pues nuevamente remarcar que el comportamiento del empleo no es uniforme en la región. O sea, en estos promedios de pronto obviamente se esconden algunos países a los que les ha ido mejor. Por ahí se mencionaba en estos reportes también de la Organización Internacional del Trabajo, que por ejemplo en el Caribe de pronto los resultados no han sido tan extremos como en otros países de la región, ¿no? Nuevamente, los más afectados, mujeres y jóvenes. Aquí otro dato interesante, ¿no? Es que 1 de cada 5 jóvenes no puede conseguir empleo en los periodos más recientes. Si volteamos a ver nuevamente también haciendo el contraste a nivel mundial, vemos que no solamente se han perdido empleos, sino que las personas que estaban empleadas están en una situación también bastante compleja, puesto que pues para poder mantener toda la plantilla laboral, algunas empresas han tenido que recurrir
a algunas vacaciones adelantadas, ¿no? La reducción de horas laboradas y pues datos de la Organización Mundial del Trabajo nos indican que en 2020, por ejemplo, se perdió casi el 9% de las horas laborables. Esto es equivalente a 255 millones de trabajos de tiempo completo. Entonces empezamos a ver que no solamente es la pérdida de los empleos, sino también la precariedad de las personas que están actualmente empleadas, ¿no? Nuevamente vemos que el sector turístico ha sido profundamente afectado por esta pandemia debido pues a las restricciones de viaje, ¿no? A pues el tiempo que toma pues es todo el proceso de vacunación para permitir esa movilidad, ¿no? Y en general esta frase pues, que puse abajo de esta lámina, ¿no? Que pues estas cifras que estamos viendo a nivel mundial representan el mayor incremento del desempleo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No solamente está pasando en Latinoamérica, pero pues tampoco eso es un consuelo, ¿no? Porque es un problema muy serio el que estamos viviendo, ¿no? Y pues nuevamente vivimos en un sistema, todos estamos conectados, todos los elementos de ese sistema, los ODS tienen pues efectos positivos, efectos causales, ¿no? Uno puede mejorar el otro, pero también se pueden generar efectos negativos, incluso a veces sin quererlo, ¿no? Tal vez para generar empleo de pronto se empieza a generar algún impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, y entonces imaginemos todas esas problemáticas que han surgido o que se han exacerbado a través de estos meses que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Un tema, por ejemplo, el rezago educativo. Aquí en México, pues hace algunas semanas, pues surgía un reporte de las carencias y creo que esto es generalizado, ¿no? Porque en general las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas para, pues de alguna manera, apoyar a que se mantuviera la población, digamos que sana, evitando los contagios y demás. Pero eso ha provocado un profundo rezago educativo, ¿no? Las cifras son extremadamente altas de lo que se tendría que invertir para volvernos a poner en el mismo punto en el que estábamos antes de la pandemia en términos de educación, ¿no? Entonces, solo imaginemos qué representa esto para el pues, tema del futuro crecimiento y el acceso a las diferentes oportunidades, ¿no? Otro gran tema, ¿no? Pues si no hay empleos, si las personas trabajan menos horas, obviamente eso nos puede ir orillando también a grandes pues, retrocesos en términos de la pobreza, y no se diga en términos de la vulnerabilidad del acceso al servicio, ¿no? Y servicios que hoy en día se necesitan todavía con más urgencia, como lo es el servicio de la salud, ¿no? Y una salud de calidad, ¿no? ¿Qué otros grandes retos? Y me voy a ir muy rápido para poder ir cerrando en tiempo. El nuevo normal, el trabajo remoto, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, quizás tal vez hubiera sido más complejo de pronto si estuviéramos en la presencialidad, hubiéramos tenido que escoger un lugar pues cercano o un lugar céntrico para reunirnos, pero pues eso también genera grandes, digamos que desafíos para todos, ¿no? Antes el trabajo remoto era de manera voluntaria, planificado, y lo veíamos como una alternativa para lograr ese equilibrio que buscábamos de pronto entre las tareas del hogar, la familia y el trabajo, ¿no? Pues antes de la pandemia, menos del 3% de las personas hacían home office, y durante la pandemia, porque no podemos decir todavía que ya llegó a su fin, se ha permitido la continuidad de la actividad económica a través de este esquema, ¿no? Entonces, ya no se volvió pues algo voluntario, no se quedó en algo voluntario, sino en una urgencia de trasladarse a ese esquema, ¿no? Sin embargo, vemos que genera muchas dificultades, ¿no? Los padres de familia, las madres de familia que tienen a sus hijos en casa, ¿no? Pues tratando de malabarear todas esas tareas, ¿no? Y vemos que cómo aumentó dramáticamente a 20-30% de la población que estaba en este esquema, ¿no? Pero también aquí vemos inequidades porque no todas las personas tienen acceso y no todas las personas pueden quedarse en casa. Esto de pronto resulta hasta un privilegio poder trabajar desde la comodidad del hogar, ¿no? Otra pandemia que ha surgido a raíz del COVID-19, la pandemia del burnout. Pues aquí una encuesta de McKinsey señalaba que de sus encuestados, 50% de las personas decían haber experimentado algún tipo de fatiga, ¿no?
y pues vemos algunos datos de Latinoamérica, ¿no? Y esto también afecta mucho más a las mujeres, pues que de pronto pues también tienen ya roles muy marcados en el hogar, ¿no? Como conclusiones y para dejar todavía más espacio para la conversación, pues me gustaría señalar entonces que la región de Latinoamérica es una región de contrastes, ¿no? De pronto en esos promedios no podemos saber o asegurar exactamente qué es lo que está viviendo la población en los diversos países, ¿no? Lo que sí sabemos es que estos grandes impactos que hemos visto a raíz del COVID-19 han recaído en gran medida sobre las poblaciones más vulnerables. Si ya estaban en esa condición, pues ahora lo están aún más. Los retrocesos pues, pueden generar también otros impactos negativos, como lo veíamos también ahí en el acceso a servicios, entre otros, ¿no? Y para mí algo que es muy importante, y espero que surja también en la conversación que sigue, es el tema de retomar esa dimensión humana del empleo, ¿no? Pues este tema del trabajo en casa, cómo lo equilibramos con la familia, pero también sobre todo estos temas del burnout, del voltear a ver cómo están las personas que están trabajando en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, para procurar pues que pues estén también pues en buenas condiciones de salud mental, que es un gran tema hoy en día, ¿no? Y para cerrar, pues me gustaría nada más recalcar que pues para realmente recuperarnos en términos de lo que corresponde a este objetivo de desarrollo sostenible, el apoyo a las empresas privadas va a ser esencial porque ellos son el motor generador de todos estos empleos, ¿no? Y pues les doy nuevamente las gracias por la invitación y dejo de compartir, esperando pues haber terminado en tiempo. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que hiciste una muy buena aproximación de cómo está el objetivo de desarrollo sostenible número 8 en América Latina, cómo van los países. Por ahí llama la atención, ¿no? El hecho que dices, hay una realidad, el COVID llegó para quedarse, entonces tenemos que buscar formas de hacerle frente a los retos que están surgiendo y a los que ya teníamos previos a la pandemia, ¿no? Entonces, considerando pues este enfoque en donde no solamente nosotros con este análisis, sino organizaciones internacionales como Naciones Unidas, pues han establecido la importancia de tener un crecimiento económico, inclusivo, sostenido, pues para impulsar el crecimiento, el progreso, para crear empleos decentes, muy vinculado con lo que dices, ¿no? De nada sirve que estemos trabajando en casa si ya tenemos estos síntomas que están afectando a cuestiones sociales, que además, pues los ODS, la agenda tiene transversalidad, tiene 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental, y pues por ello resulta fundamental conocer cuáles son los aspectos vinculados y qué propuestas hay, tanto desde la academia, con los expertos que tenemos de la academia, como desde iniciativas que se han generado, ¿no? Entonces, para conocer más a detalle algunas de estas propuestas y experiencias que se han generado en la región, así como para conocer alternativas para hacer frente a las crisis económicas y a todo lo derivado con temas de empleo, turismo, el empleo a jóvenes, a mujeres, pues vamos a dar la voz a las expertas y a los expertos que nos están acompañando el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y de ellas. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos aproximadamente para explicarnos en qué consiste la propuesta, el estudio, lo que están planteando. Me tomaré el atrevimiento de hacer una pequeña interrupción cuando ya hayan llegado a los 5 minutos, a efecto de estar como con el tiempo justo y no pasar, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con Ignacio Martínez Sabino, quien es representante de la iniciativa Programa Valores RSE más Competitividad. Ignacio es licenciado en Relaciones Públicas y realizó estudios de posgrado en Comunicación Institucional, Comercialización y Sustentabilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando estrategias y programas de diálogo con diversos stakeholders. Desde el año 2019 se encuentra a cargo del área de comunicación corporativa y asuntos públicos de Henkel Argentina y en 2015 asumió la misma responsabilidad para la filial de Chile. Adicionalmente, tenemos a la maestra Mariale Álvarez, representante de la iniciativa Juntos Salimos Adelante, Estemos. Mariale es ingeniera en alimentos y cuenta con una maestría en gerenciamiento ambiental y especialización de posgrado en relaciones institucionales. Ha colaborado como consultora para organismos multinacionales y dirigió durante 4 años el capítulo argentino de la Organización No Gubernamental Internacional de Nature Conservancy. Actualmente se desempeña como directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina y Uruguay. Y adicionalmente tenemos al doctor José Ernesto Amorós, quien es el experto académico. Actualmente es profesor y líder del grupo de investigación en emprendimiento e innovación de GADE Business School. En su labor de divulgación científica ha escrito más de 50 artículos académicos y 30 monográficos
sobre la relevancia de la creación de empresas y desarrollo regional. Entonces, para ir conociendo más estas iniciativas, bueno, agradezco de antemano la participación de cada uno de los expertos, expertas que tenemos de ellos. Y bueno, adicional a que se presenten y presenten brevemente su iniciativa o el trabajo que están realizando, les voy a pedir que por favor se concentren en responder cuáles son las dimensiones o aspectos que más les preocupan sobre la implementación del ODS 8 en América Latina. Entonces, para iniciar con esta serie de conversaciones, le doy la palabra a Ignacio Martínez. Nada más me permito invitar a todas las personas que nos están escuchando que nos manden sus preguntas en el cubo de chats o de preguntas y respuestas que tienen ustedes en sus dispositivos, mismas que serán comunicadas a nuestros expertos para responderlas en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Ignacio, muchas gracias. Gracias, María Julia, por la invitación, igual que a todos los organizadores y mis colegas del panel. Bueno, básicamente quería contarles un poquito acerca de Henkel, ya que tiene una presencia diversa en la región, fruto de su composición y sus unidades de negocios. En el siguiente slide podrán ver que Henkel es una compañía que interviene en negocios industriales con tecnologías adhesivas. Esto hace de que con nuestros adhesivos la compañía esté presente en muchísimos productos que nosotros consumimos en la vida cotidiana, desde un paquete de galletas, un envase de alimentos, de leche, pegado de cajas de cartón, todo lo que constituye las telas absorbentes de pañales, toallitas femeninas, papel tisú, hasta lo que va pegado en un auto o en un avión. Eso hace que sea un actor muy fuerte en la industria regional y al mismo tiempo tiene dos unidades de negocios donde interviene directamente en los mercados de consumo con productos de cosmética capilar y productos de cuidado del hogar y limpieza. Genera ventas por alrededor de 20.000 millones de euros. Hacia fin de septiembre es una empresa que va a cumplir 145 años de historia. Y desde un inicio, la sustentabilidad, sin ser mencionada como tal, pero ha sido incorporada en muchos factores. Desde, por ejemplo, decir que en el año 1940 había un jardín de infantes para los hijos de los empleados y empleadas que trabajaban en ese momento en la planta de Alemania, comenzar en el año 1959 con chequeos ambientales, o incluso haber introducido un reporte ambiental, hoy es el reporte global de sustentabilidad, en el año 1992. Es decir, ya llevamos 30 ediciones reportando un reporte, un informe de resultados tanto económicos, sociales como ambientales. Y tiene una clara estrategia de sustentabilidad. Es una empresa que busca triplicar su eficiencia de recursos con base en el año 2003, es el año 2030, y ha reforzado incluso su meta de ser positiva para el clima en el año 2040. Y después, bueno, somos más de 52.000 colaboradores, estamos activos en 78 países y estamos mejorando nuestro índice de equidad de género con un 37% de mujeres en puestos gerenciales. También como empleados tenemos la posibilidad de llevar adelante nosotros nuestros propios proyectos sociales, donde la Fundación Fritz Henkel nos apoya y nos permite seleccionar aquellas problemáticas e instituciones de base donde nosotros nos podemos comprometer de forma directa. Pero ya yendo a la iniciativa puntual, en el siguiente slide, básicamente lo que hizo Henkel fue, junto con otras 5 empresas de la industria química, fue formar la iniciativa HBE for Sustainability. Esta iniciativa tenía la misión de elevar la gestión de sustentabilidad en la cadena de valor de la industria química y al mismo tiempo hacer un sistema único de evaluación y auditorías de sustentabilidad para que los proveedores puedan afrontar una sola auditoría y que sea válido para todas las empresas miembros, para todas las compradoras miembros. Y la verdad que fue un éxito, un poco por el approach, porque además de asociarse con una referencia global, que es EcoVadis, en términos de autoevaluación, también generó una plataforma online donde las empresas participantes hacían su evaluación y podían ver su desempeño, ver dónde tenían oportunidades de mejora, y esa información también estaba de alguna manera disponible para todas las compañías compradoras. Entonces también empieza a verse cómo no solo el rendimiento de sustentabilidad empieza a ser un factor clave por la gestión en sí misma, las nuevas normativas, las nuevas demandas
y la nueva forma de producción, sino que también empieza a aparecer como un factor clave de competitividad. Hoy por hoy, de las 6 miembros de esta iniciativa, ya son más de 30, y junto con este sistema de autoevaluación también se hacen auditorías presenciales a cargo de entidades independientes para garantizar una evaluación y una auditoría totalmente independiente de cualquier empresa, para que después cada miembro pueda definir con el proveedor cómo trabajar esas oportunidades de mejora. Y así fue que cuando esta iniciativa, creada en 2011, arribó a Latinoamérica en 2015, desde Henkel nos encontramos con el issue de decir, bueno, había compañías que por ahí estaban gestionando algunas cosas, pero no las tenían sistematizadas o no las tenían bajo la mirada de una gestión integral de sustentabilidad. De pronto, y con un ejemplo muy claro, cuando solicitábamos a empresas pyme en su mayoría cómo era su gestión energética, medían su consumo energético en valor monetario y no en kilowatts consumidos, por ejemplo. Entonces, eso fue un punto que empezamos a trabajar, y a través del programa Valor pudimos desarrollar un módulo de capacitación basado en las categorías que estas empresas PYME iban a afrontar en esa auditoría, y eso les permitió performar de una buena forma, y así no solo mejorar sus niveles de sostenibilidad, sino también la oportunidad de negocio que le permitía ser parte de esta iniciativa. Ignacio, pues es muy interesante lo que nos comentas respecto al papel que tienen las industrias. Ya la doctora Cristiana nos había comentado previamente, ¿no? Las actividades que están desarrollando, el integrar a mujeres en puestos gerenciales, que también es parte de los temas estratégicos del objetivo, y muy enfocado en estos temas de cómo mejorar esa cadena de valor, cómo impactar desde las pequeñas empresas para que Henkel de alguna manera pueda servir de ejemplo, ¿no? Y que además de todo, pues las empresas son sumamente relevantes en el logro y la implementación de este objetivo de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque pues les ayuda en sus ventas, pero adicionalmente porque están apoyando modelos de desarrollo en donde el objetivo sea mejorar el nivel de sostenibilidad, ¿no? Con lo último que comentaste. Entonces, muchas gracias por esta información sobre la importancia que tiene una empresa en replicar acciones enfocadas al logro del objetivo número 8. Ahora bien, le doy la palabra a Mariale Álvarez, que nos va a comentar qué iniciativas están haciendo ellos. Y también le pido que por favor pues, nos pueda recalcar o hacer un énfasis en aquellos aspectos que más están preocupados, o que la empresa, la iniciativa que ella lidera, están trabajando respecto a la implementación del ODS número 8. Adelante, Marielle, mil gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, María Julia y equipo. Un placer estar aquí y sobre todo tener la oportunidad, me encantó el título de las charlas, ¿no? De Conversaciones con Futuro, de levantar la cabeza en el medio de transitar esta pandemia y poder pensar para el futuro. Creo que es sumamente necesario. Se los agradezco de verdad. Algunos se preguntarán qué hace Coca-Cola con el ODS 8 acá, pero la idea es justamente compartir una experiencia. No me considero experta en el tema, pero me tocó en estas cosas del trabajo coordinar una iniciativa de sustentabilidad alineada con este objetivo, y que atravesada por el año de pandemia hubo que sacar el GPS y replanificar muy rápidamente, porque el aquí y ahora era urgente, ¿no? Primero contar un poquito sistema Coca-Cola y por qué se habla del sistema Coca-Cola. Coca-Cola son varias empresas relacionadas. Yo trabajo en lo que es Coca-Cola Company, somos los dueños de la marca y elaboramos el concentrado, pero después hay una red de embotelladores que son franquicias, que son los que fabrican el producto, lo distribuyen, y el que tiene contacto con el cliente y conoce el territorio, ¿no? Este slide que estamos mostrando es el sistema Coca-Cola en Argentina, que tiene 4 embotelladores. Pero lo que queríamos poner de relevancia, que también vincula con el ODS 8, es el impacto socioeconómico del sistema Coca-Cola, ¿no? Es una cadena de valor muy larga, que arranca bien atrás en el agro, con los productores de productos como limones, naranjas, peras, manzanas, que después hacen derivados que estén en nuestros productos. Llegan al juguero, que lo transforma, ese juguero se mezcla con el concentrado que nosotros hacemos, va al embotellador, hace una bebida. Eso después va en una cadena de distribución a una red de cerca de 264.000 clientes en Argentina, que son estos kioscos, almacenes, bares, restaurantes, supermercados que venden los productos.
Y después incluso sigue con los recicladores que forman parte del circuito de reciclado de los envases post-consumo. Toda esta cadena genera 160.000 puestos de trabajo solo en Argentina, y son equivalentes en todos los países de Latinoamérica. Ahora bien, nosotros en nuestros proyectos de sustentabilidad siempre ponemos la mira en el largo plazo justamente, ¿no? Entonces trabajamos con gestión de agua, con la cadena de valor y agricultura sustentable y reciclado de envases, pero la pandemia nos obligó a mirar lo que estaba pasando en nuestro entorno más cercano. Y este eslabón, casi el que sigue de la cadena de valor, que eran estos kioscos, almacenes, que son... Sí, pasemos al segundo slide, por favor. Perdón que me entusiasmé y me olvidé de avisar. Este programa que empezó en medio de la pandemia en agosto de 2020 hasta diciembre, y que ahora sigue, y con este nombre simbólico de Estemos Abiertos y Juntos Salimos Adelante, lo que nos marcó es que este eslabón importantísimo de los kioscos y almacenes, que para que se den una idea, por ahí pasa el 80% de nuestro volumen de venta, no está en los grandes supermercados como se suele creer, estaba en riesgo. Y era un riesgo no visible porque era una actividad que considerada esencial siempre pudo seguir trabajando, nunca tuvo que cerrar, no fue como el turismo o algún sector de gastronomía que estaba claramente impactado porque no podía funcionar. Los almacenes eran parte de las actividades esenciales y podían seguir funcionando, pero la realidad es que se les hacía muy difícil porque se les encareció, porque de golpe tuvieron que digitalizarse y adaptarse a vender de una forma en la que no están acostumbrados, porque de golpe sus clientes no podían entrar a sus negocios o tenían que tomar un montón de recaudos para poder entrar. Y la verdad que veíamos, cuando se habla de cadena de valores, por eso, pues son muchos eslabones que funcionan juntos. Cuando uno se rompe toda la cadena. Entonces decidimos reorientar nuestras iniciativas de sustentabilidad en el año 2020 para salir al rescate de este canal tradicional, como se llama, de estos pequeños comercios, con un montón de iniciativas diferentes. Fue una inversión de 7 millones de dólares en Argentina, que para la economía de Argentina, si hay argentinos escuchando, van a saber que fue un montón de plata, sumamente relevante. Y esto significó salir al rescate, como decía, de 25.000 comercios. Muchos de ellos ni siquiera eran clientes directos, porque algunos eran tan chiquitos que ni siquiera nos compran a nosotros directamente. Son esos comercios que por ahí compran en un mayorista y revenden. Pero ese comercio, ese negocio, es el sustento, el único sustento de la familia que hay detrás de ese negocio. Esos comercios solo viven de ese ingreso, y la mayoría de esos comercios, más de un 60%, son regenteados por mujeres que además sostienen al resto de su familia. Entonces, más allá de la necesidad comercial, si se quiere, de mantener vivos a nuestros clientes, era necesario salir al rescate de esta actividad por lo que implica en el tejido social que sigan funcionando y que justamente estén abiertos. Entonces, fue no pensado como un proyecto de objetivo ODS o demás, sino fue atender la urgencia y la contingencia. Ahora, mirándolo en retrospectiva, decimos, qué bien alinea con el objetivo 8 de trabajo, de crecimiento económico sostenible, de trabajo decente, porque también tuvo una pequeña, que les cuento una anécdota ahí, una de las patas del trabajo, una de las ramas era brindar un microcrédito, brindar una línea de financiamiento, un crédito no reembolsable a estos comercios. Les dábamos dinero para que puedan pagar el alquiler que tenían pendiente, pagar la cuenta de la luz, reabastecerse, restoquearse o hacer lo que tuvieran que hacer. Pero todos aquellos comercios que operaban en la informalidad, les fue muy difícil canalizarles esta ayuda financiera. Entonces tuvimos que ir un paso para atrás y primero ayudarlos a formalizarse. Esta ayuda financiera se entregaba a través de una billetera virtual para que no tuviera costo administrativo. Para que pudieran subirse a esa plataforma tuvieron primero que gestionar una clave fiscal. Y eso significó que a muchos de estos comercios, terminado el programa, quedaron un pasito más arriba en su esquema de formalidad, pues tenían una clave fiscal, abrieron una caja de ahorro y ahora aparecen formalmente en los sistemas fiscales y en los sistemas bancarios. Eso es un cambio de estatus para estos comercios, porque lo que vimos también que puso muy en evidente la pandemia es que la informalidad hace que sea más difícil incluso llegar con la ayuda. Eso quería compartirles. Gracias por la oportunidad. Y abierta después a las preguntas.
Muchísimas gracias, Mariale. Creo que los datos que nos presentan son sumamente relevantes para valorar el impacto que puede tener una empresa, ¿no? Ahorita nos dijiste, la cadena de valor, pues son todos esos eslabones que trabajan juntos y nos damos cuenta que es necesario desde la persona que cosecha, la agricultura, los que transportan, el cómo se incrementan los empleos, por ahí datos bastante relevantes, ¿no? Más de 160,000 fuentes de empleo que pudieron haber estado a lo mejor en riesgo en algún momento si se llegara a cerrar estos distribuidores que ustedes comentan, ¿no? El 80% del volumen de las tiendas, bueno, del volumen que tiene Coca-Cola en Argentina proviene de estas pequeñas microtienditas, ¿no? En México les llamamos tienditas, no sé cuál sea la expresión correcta en Argentina, pero realmente es donde vemos, ¿no? Que de esa tiendita vive la familia, vive la mujer, vive el marido, la esposa o demás familias que dependen de ella. Entonces, la lección aquí que nos llevamos es que pues hay proyectos que los hacen empresas y que justamente no tienen a lo mejor ese enfoque de ODS, pero nos damos cuenta que terminan impactando no solamente a uno, sino a varios, que era lo que nos comentaba la doctora Cristiana al inicio de la conversación, ¿no? En temas de equidad de género, en temas de empleo a jóvenes, en temas de formalidad, que es sumamente relevante, ¿no? Para poder integrarlos en la cadena de valor y sumar este ODS número 8. Así que muchísimas gracias por esta información. Ahora bien, para conocer la perspectiva desde la academia, qué es lo que tenemos que hacer como universidades, además de estos proyectos y conversaciones, le doy la palabra al doctor José Ernesto Amorós, quien le pedimos que también nos presente pues cuáles son esas dimensiones que preocupan respecto a la implementación del ODS 8. Adelante, Ernesto. Muchas gracias y de nuevo pues agradecer a toda la organización por la invitación. Yo creo que siempre discutir estos temas de los ODS es fundamental. Y bueno, este ODS que nos pega directamente, digo, hablo a nombre de GADA Business School como Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, pues es muy importante, ¿no? El tratar de analizar el por qué es fundamental que haya empleo digno, que seamos capaces de, como sociedad y como economías, en términos, digamos, más generales, el poder estar aportando a la dinámica económica y social, obviamente, con fuentes de empleo que puedan ser sostenibles en el tiempo. Pues el año pasado, pues precisamente a raíz de la pandemia hicimos un ejercicio académico que tenía que ver con el plantear cómo tener soluciones, ¿no? Y le llamábamos decálogo para la refundación económica y social de México. Es un ejercicio que obviamente lo hicimos para el país, pero yo creo que es aplicable a muchas otras realidades, sobre todo en América Latina, ¿no? Luego ya los invitamos a que con calma puedan leer todo el decálogo. Es un ejercicio muy profundo de reflexión, pero yo creo que vale la pena pues precisamente enfatizar dentro de este ODS 8, cuáles son algunos de los aspectos de este decálogo que queremos enfatizar. La siguiente, por favor, ahora sí, gracias. El punto 3 habíamos puesto situar al ecosistema emprendedor como eje de la recuperación. ¿Y por qué ponemos esto como una parte fundamental? Porque nosotros, en el Tecnológico de Monterrey, específicamente en GADA Business School, por un mandato estratégico, y yo creo que desde nuestra fundación como institución de educación superior, de parte de emprendedores en la ciudad de Monterrey, gente de negocios, pero que no solamente eran empresarios, sino que eran emprendedores, gente que arriesgaba, que era innovadora, que nunca perdió este espíritu de crear empresa. Y hoy más que nunca creemos que el crear nuevas fuentes de empleo vía el emprendimiento es fundamental, porque a medida de que también podemos crear empresas formales, y ahorita me voy a enfocar en el tema de la informalidad, es muy importante esta generación y sobre todo la dignificación del empleo, ¿no? Ya sea por un mecanismo de autoempleo, que yo creo que es válido, o bien generar una microempresa, una pequeña empresa que le dé una fuente de empleo digno a más personas. Y eso proviene básicamente del espíritu emprendedor de las mujeres y los hombres de América Latina, bueno, de cualquier parte del mundo, pero especialmente en estas épocas donde yo creo que más que nunca necesitamos situar al emprendedor y a las emprendedoras, en términos generales, como este eje de la recuperación. Es decir, la creación de empresas sigue siendo fundamental. Y el cuarto punto de nuestro decálogo enfatizaba en este tema de no dejar a nadie atrás,
hay que invertir en desarrollo, educación y generación de oportunidades, pues 100% vinculado precisamente al tema de la generación de empleo. Y para poder tener empleos dignos, para poder tener una recuperación importante vía el aporte a la economía desde lo laboral, pues obviamente necesitamos gente mejor capacitada, mejor preparada, mejor educada, y eso pues obviamente es un ámbito de competencia, no exclusivo, pero muy importante de las instituciones de educación superior, ¿no? Sobre todo porque, y retomo el tema de la informalidad, en algunos sectores en América Latina, y ya lo había comentado Cristian y también Ignacio, bueno, en realidad todos, Mariale también, el sector informal llega a ser, incluso yo tenía algunos datos, recuerdo este dato me impactó. En Colombia, no recuerdo exactamente qué sector industrial, pero el 80% del empleo era informal, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, en México el 56% del empleo está en sectores informales. Y cuando analizamos a profundidad este tipo de empleo, pues obviamente comparado con los empleos formales, pues hay unas brechas muy importantes, ¿no? Simplemente por el nivel de ingresos hay una diferencia del 19% si promediamos los salarios. Y cuando corregimos por temas de educación, capacidad, desarrollo, experiencia, pues vemos que esa brecha se acorta. Es decir, el sector informal desafortunadamente atrae a la precariedad laboral. Y eso pues obviamente atenta contra el objetivo de desarrollo número 8 del cual estamos hablando. Entonces es muy, muy importante que tomemos en consideración que a medida de que podamos formalizar el empleo y que también podamos obviamente generar empleo vía la creación de empresas, vamos a estar contribuyendo sin duda al fortalecimiento de este objetivo de desarrollo. Desafortunadamente, como ya lo hemos comentado, pues la pandemia ha sido un revés importante, o sea, ha golpeado de manera muy importante la generación de empleo, por un lado, y también la precariedad de los empleos que existían, trasladando también a mucha gente a los sectores informales. Y bueno, esto es lo que les quería comentar en primera instancia, y obviamente, pues contento de recibir comentarios para más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, pues destacando, ¿no?, el tema, la importancia del empleo digno, de las empresas formales, de cómo contribuyen y de cómo debemos de pensar en una refundación económica empresarial a nivel regional, para de alguna manera contribuir al ODS número 8 y también para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ahora tomando como referencia todo este contexto que ya nos han presentado las expertas y los expertos, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas en donde les voy a realizar una pregunta a cada uno de ustedes. Les voy a pedir que por favor sus respuestas sean de 3 minutos máximo para poder terminar en tiempo. Y bueno, empezaré con Cristian. Cristian, actualmente la meta número, el ODS número 8 contempla 12 metas que tú ya no las enlistaste de forma como en temas estratégicos, con diferentes que van desde el crecimiento económico, productividad, empleo. Tomando como referencia esto, ¿hay algo que nos esté faltando sumar a las metas de este objetivo de desarrollo sostenible? Te pido una respuesta en 3 minutos aproximadamente. Una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque creo que es difícil representar en estas metas todas las interconexiones que hay. Hay ciertos esfuerzos, ¿no?, que hemos detectado en el que buscan facilitar esa visualización y el entendimiento de las interconexiones que existen. De todos los elementos que vimos, creo yo que ya están incluidos la mayoría de los que observamos, ¿no? La parte de la equidad, en términos del acceso a las oportunidades, ¿no? Quizás yo le pondría un poco más énfasis a las conexiones que existen entre los diversos objetivos, ¿no? O sea, ¿cómo le impacta, por ejemplo, nos decía ahora mismo Ernesto, el tema de la educación, el acceso a la educación, al acceso a las oportunidades a mejores trabajos, ¿no? Obviamente también, pues todo lo que tiene que ver con la producción, el consumo responsable, ¿no? También ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto en los nuevos trabajos tal vez que se van a generar? Pues por aquí nos hablaba Mariale también, por ejemplo, de temas como la economía circular, ¿no? Que van extendiendo el valor y van generando todavía mayor valor para diferentes grupos, ¿no? Que de pronto estaban en la informalidad en algún momento, ¿no? Entonces, la verdad, yo en resumen
diría, no sabría ahorita, pues, o sea, un tema en particular que le haga falta, más bien una visión o algo que nos permita visualizar esas interconexiones y cómo se impactan positiva o negativamente todas las metas que estamos observando, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, ¿no? A lo mejor algunos términos, ¿no? Como economía circular, que quizá ahorita no esté tan considerado para ir entendiendo y vinculando con nuevas generaciones. Muchísimas gracias. José Ernesto, desde el punto de vista académico y su experiencia, ¿cómo han cambiado los paradigmas respecto al crecimiento económico en Latinoamérica? ¿Se ha instalado una visión más ligada a la sostenibilidad o seguimos operando, trabajando de la misma forma que hace algunos años? Yo diría que se han dado grandes avances. Yo creo que aquí hay que darle un reconocimiento justo al sector privado en la mayoría de los países. Desafortunadamente, y esto no es algo que nos llene de orgullo, el sector público no ha contribuido mucho. Es más, me atrevo a decir que incluso en varios países de la región hemos visto un retroceso a través de la carencia de buenas políticas públicas, pues precisamente que nos ayuden a generar empleo de calidad y sostenible, o simplemente por la falta de Estado, ¿no? En el sentido amplio, la fragilidad de muchos de los estados y de los gobiernos de América Latina, que es evidente, no voy a decir nombres, pero bueno, cada quien podrá analizar desde su perspectiva, pues no ha ayudado mucho si incluso lo sumamos al tema de la pandemia. Pero yo creo que esta cooperación público-privada hoy más que nunca se hace evidente, y obviamente no puede ser algo que caiga en manos de un solo actor, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad debe ser un compromiso de todos, de la sociedad en su conjunto, de las entidades públicas y de las entidades privadas para poder avanzar de manera sostenible, ¿no? El caso que nos comentaba, pues, tanto Mariale como Ignacio, pues ojalá que esto sea efecto multiplicador, ¿no? Si todas las organizaciones, repito, públicas y privadas, bueno, las privadas vemos que muchas veces lo hacen de manera más eficiente y más proactiva, actuáramos en consecuencia, tendríamos resultados mucho más positivos. Viendo el vaso medio lleno, yo creo que también la pandemia nos ha ayudado a entender mejor muchos de estos fenómenos, ¿no? Y la cooperación, repito, va a ser fundamental en la recuperación y sobre todo, pues entender que muchos de estos fenómenos acaban también siendo locales, ¿no? Es entender lo que sucede a nivel una ciudad, una pequeña población y desde ahí también dar soluciones que vayan de lo local a lo global. Yo creo que va a ser también muy importante. Sí, de acuerdo, Ernesto. Pues creo que aquí yo pondría sobre la mesa la importancia de la empresa como un habilitador de los objetivos del desarrollo sostenible y el reconocimiento a estas empresas. Digo, hablamos, como bien mencionaba Ernesto, de las realidades que hay locales. Sin embargo, pues sí podemos ver que en algunos países a lo mejor no se le da el valor a la empresa o se minimiza la importancia que realmente tiene, ¿no? Muchas veces nada más se ve en el impacto económico y cómo se está haciendo millonario, pero dejamos de lado estos temas que tienen que ver con empleo, lo que nos comentaba Mariale, ¿no? Sobre programas que están diseñando dentro de las mismas empresas para apoyar a las comunidades, a las localidades. Entonces es sumamente relevante el papel que hoy en día tiene la empresa para la recuperación económica. Muchísimas gracias. Ignacio, desde tu experiencia, ¿crees que las empresas multinacionales y grandes han comenzado a producir de otra manera? ¿Qué importancia tiene el consumidor en este cambio de paradigma, ¿no? que puede impulsar a que cambiemos nuestros modelos de desarrollo? Y por ahí también Cristiane hacía el énfasis, ¿no? ¿Esto se podría vincular con algún otro de ese? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Sí, sin duda, volviendo un poco al enfoque sistémico que hacía referencia a Cristian, es claro que se puede conectar. Y también no es nuevo que las empresas multinacionales están cambiando su enfoque de negocios y sobre todo aquellas que son miembros del Pacto Global. O sea, en la medida que adoptan los principios del pacto sumado a la incorporación de los ODS en su gestión, más digamos, los cambios de normas y regulaciones que hay en los países desarrollados, hace que una empresa multinacional tenga que operar de la misma manera en Alemania, en Inglaterra, en Uganda o en donde sea.
y eso inevitablemente eleva los estándares, sobre todo cuando vemos los estándares que tenemos en nuestra región, donde por ejemplo no tenemos países miembros de la OCDE. Sin embargo, empresas como las que están presentes hoy en el panel empiezan a operar bajo normativas que son superiores a las que están vigentes en nuestro país. Y cuando eso, por lo menos de alguna manera, lo tenemos que llevar adelante en nuestros países, justamente uno de los desafíos que nos llevó es cómo transferimos ese conocimiento, cómo transferimos valor, cómo transferimos esa forma de trabajar a nuestros socios comerciales en los países latinoamericanos. Y con respecto al consumidor, claro que tiene que ver, y tiene que ver no solo en el contexto de pandemia, esto es algo que venía previamente, la irrupción de las redes sociales, de la demanda de mayor transparencia, de un cambio en la gestión reputacional incluso de las compañías, donde ahora está todo mucho más claro. Hoy un reporte de sustentabilidad desnuda de alguna manera la materialidad y los puntos de mejora que tiene una compañía y qué acciones va a tomar como para cumplir con esas expectativas y mejorar esos indicadores. Y al mismo tiempo, yo creo que la pandemia lo que vino a dejar más fuertemente en el consumidor es, primero, la conciencia de otro ritmo de vida, del impacto de la vida humana, cuando vemos que así como lamentablemente hubo un impacto en el empleo y en la desigualdad, por otro lado se vio cómo mejoraron algunos indicadores ambientales a partir de la disminución de la actividad humana. Entonces hay cierta, digamos, disposición del consumidor a adoptar nuevas formas, a estar más en su casa y mirar de pronto otras cuestiones que antes en el día a día no se detenían. Y en eso, por ejemplo, Henkel también incorporó una calculadora de huella de carbono para que cada quien, por ejemplo, pueda ver, según su estilo de vida, cuál es su impacto ambiental y así tomar más conciencia con respecto a su accionar y sus hábitos de vida. Sí, muchísimas gracias, Ignacio. Creo que aquí los temas relevantes es ver esto que nos mencionas, ¿no? También la incorporación ya de un esquema global, el Pacto Mundial, con los nuevos mecanismos que tiene, con estos 10 principios en donde busca temas sociales, temas ambientales, temas económicos, de justicia, corrupción, y no hacer como que no pasa nada por parte de las empresas, ¿no? Que son como los 10 principios que ellos establecen. Y quizá uno de los puntos más importantes es también esta nueva forma de operar, enfocada también en los consumidores, que pues también parte de ellos el que se puedan hacer estas diferencias, ¿no? Entre si le compramos a una empresa que no tiene ningún criterio de sostenibilidad, así yo como consumidor empiezo a consumir productos de empresas como Henkel o como la iniciativa que nos compartió Mariale, que están sumando a la comunidad. Entonces creo que es relevante ese papel, ¿no? Y ahora para hablar un poco más sobre qué pasaría con este poder del consumidor y los pequeños comerciantes, una pregunta para Mariale. Sin embargo, antes quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que nos manden sus preguntas para los expertas que están en el panel. Con todo gusto se las compartimos y las estaremos presentando más adelante. Entonces, Mariale, ¿cómo se ha visto el impacto de la pandemia en los pequeños comerciantes? ¿De qué manera se les podría ayudar para integrarlos o construir un nuevo modelo de desarrollo? Bueno, a ver, te cuento impacto de la pandemia. Estos son datos de Argentina, pero no fue diferente en las tienditas de México o en otros, nosotros le llamamos almacenes. Lo que nosotros veíamos es que un 20%, entre un 20 y un 22% de ellos estaba siendo afectado por las situaciones de cuarentena, aunque no tuviera que cerrar. No se podía abastecer, no vendía lo suficiente, se quedaba sin stock, se les vencían los productos, se quedaba sin dinero. De esos, un 12% veíamos que estaba en riesgo de no abrir nunca más. Y eso era una cadena negativa, una espiral negativa difícil después de entender hasta dónde llega. Por eso se salió con esta iniciativa Estemos Abiertos, de darle todo el apoyo posible, tratar de ponernos en nuestro rol. Somos un actor dentro de esta cadena que tiene un poco más de espalda para soportar esta situación de crisis que nos trae la pandemia. Bueno, ¿cómo les damos asistencia de todo tipo? Financiera, práctica, de capacitación, para que salgan mejor parados. Y creo que también, volviendo a tu pregunta sobre el rol de las empresas, a veces es un poco eso, es decir, bueno, me toca postergar mi beneficio, no negarlo, pero no en este momento, para derramar un poco de bienestar en el resto de los actores y en la sociedad, ¿no? Nosotros somos una empresa de consumo masivo de un producto que no es de un bien esencial. Entonces no hay forma que en el largo plazo a nosotros nos vaya bien si a la comunidad no le va bien. No podemos prosperar en una sociedad que no prospera. Entonces eso significa a veces, cuando podés hacerlo, postergar beneficios en pos de
de un beneficio social inmediato para el futuro, ¿no? Y si me queda un minuto, un solo referencia a tema de consumidor que preguntabas antes, porque me toca de cerca. Es muy cierto que el consumidor está más exigente y más consciente y más demandante, pero también es cierto que tenemos países con 50% de pobreza, donde la gente compra lo que puede, no lo que elige o lo que querría. Entonces creo que igual tenemos que mantener altos estándares y operar en forma responsable, aunque el consumidor no lo demande o postergue esa demanda para más adelante, porque la realidad que nos toca vivir es esa hoy, ¿no? Sí, realmente creo que va muy apegado a esa realidad, ¿no? A esa transversalidad que tenemos con otros objetivos de desarrollo sostenible. Podemos estar hablando del 8, pero vemos que hay interconexiones con muchos otros, que era lo que nos comentaba Cristian al inicio, ¿no? A lo mejor eso es lo que estaría pendiente de trabajar en este ODS y quizá en todos los demás. Vamos a ver las próximas conversaciones que tenemos a lo largo de la semana en cómo se puede habilitar, ¿no? Tú nos hablas sobre el papel del consumidor y pues también hay un ODS enfocado en eso, entonces creo que va muy de la mano tratar de implementar esta agenda sin que dejemos a nadie atrás. Entonces, es sumamente relevante lo que nos compartes, en especial este apoyo que se da a esos pequeños comerciantes, ¿no? A lo mejor una empresa del tamaño de la iniciativa que tú estás dirigiendo, pues tiene esa capacidad de cambiar la vida a ese 12%, como dices, tenía la opción de no volver a abrir, ¿no? Y se perdían fuentes de trabajo, se podía perder el soporte de una familia. Entonces, por eso es sumamente relevante las iniciativas que generan las empresas. Ahora bien, para ir cerrando un poco la conversación, vamos a dar repaso a la tercera ronda de preguntas que tenemos el día de hoy. Voy a empezar con Cristian nuevamente. Cristian, sin duda el desempleo ha sido una de las consecuencias más complicadas de la pandemia en Latinoamérica. Nos presentabas algunos datos por ahí, el desempleo, el crecimiento. ¿Qué elementos son claves para impulsar una reactivación en esta materia? ¿Cuáles nos podrías citar algunos ejemplos? Fíjate que yo creo que hay muchas como soluciones creativas, diría yo. Pues me encanta estar aquí escuchando, ¿no? De Henkel, de Coca-Cola. Por ejemplo, esto que hicieron de poder pues facilitarle a los pequeños negocios que pudieran mantenerse, digamos, mantener su operación, eso me parece pues un apoyo muy relevante y que surja de pronto naturalmente, ¿no? En el proceso de atención e involucramiento con los grupos de interés, ¿no? También, por ejemplo, aquí en México, yo creo que a veces quizá los planes también espontáneos o creativos que salen así de la mente del mismo líder de negocios, pues son también muy valiosos, ¿no? Aquí les comentaba entonces el ejemplo de una cadena de supermercados que durante la pandemia, ustedes saben, ¿no? Que el autoservicio, los supermercados, de pronto pues estuvieron activos y quizás con más afluencia de consumidores, dado que otros sectores estaban cerrados, ¿no? Al ver esa afluencia y saber que sus clientes, parte de sus clientes estaban en esos sectores afectados, como los restaurantes, por ejemplo, y tuvieron una alianza y aparentemente surgió, como les digo, muy espontáneamente del líder de esta cadena de supermercados en el norte de México, que les expuso a los restauranteros que pudieran mandar a algunos de sus trabajadores a trabajar de pronto temporalmente al supermercado en lo que ellos podrían abrir sus puertas, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo también soluciones muy creativas y ese beneficio mutuo, ¿no? De ver cómo de pronto, pues en mi operación yo puedo tocar algunos grupos de interés que tal vez no los tenía tan mapeados, no los había involucrado al 100% en las estrategias, pero creo que en ese sentido, pues vamos a ver muchos más ejemplos surgir, ¿no? Yo creo que ese es uno en el que se da esa combinación o ese beneficio cruzado, ¿no? Y me parece muy interesante que muchas de estas iniciativas nuevamente están surgiendo de manera natural, ¿no? Ignacio lo mencionaba, o sea, el tema de sostenibilidad, el volcarse hacia la Agenda 2030, para muchas empresas y en Latinoamérica que tenemos esta como cuido de la familia, ¿no? Y que a las personas, colaboradores de la organización, a la comunidad también las vemos como de pronto como una familia extendida. Creo que eso es algo que va saliendo naturalmente y de ahí nuevamente van saliendo pues ideas creativas en las que se pueden ir pues fortaleciendo o salvando los empleos. Yo diría
que un primer punto, entonces, en resumen, sería salvar los empleos que están en riesgo de perderse, ¿no? Con iniciativas como esta que nos planteaba Mariale, con esta iniciativa que yo les comento de este supermercado aquí, en cadena de supermercados en México, y con otras tantas que de pronto, pues, podemos encontrar, ¿no? Y obviamente, pues, lo ideal sería también el apoyo, pues, de las instituciones públicas, nos decía Ernesto, pues, el involucramiento de todos los actores suma, y el poder darles, entonces, quizás, pues una red de seguridad a los empleados, ¿no? Aquellos que de pronto porque ya se hizo el esfuerzo y no se pudo, darles una red de seguridad, y a las empresas tratar de protegerlas y darles pues también recursos para que puedan sortear la peor parte de la crisis y eventualmente se recuperen, pero que se mantengan esos empleos, ¿no? Que no se vayan perdiendo. Gracias, Cristian. Pues creo que, digo, en esta cierre un poco más general, lo que nos dices pues es sumamente relevante, ¿no? Salvar a los empleos, porque hemos visto que pues con el empleo se pueden solucionar problemas de pobreza, de igualdad, problemas de desigualdad, que son otros objetivos vinculados con las conversaciones que nosotros estamos realizando. Y aquí pues un punto importante es ese apoyo institucional, esa red de seguridad a empleados, ¿no? Que va vinculado con la siguiente pregunta que le voy a hacer a Ernesto. Ernesto, ha crecido mucho la informalidad y las malas condiciones laborales. ¿Cómo podríamos mitigar eso? Pues a efecto de tener una nueva agenda de desarrollo económico basado a lo mejor en empleos más formales, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Correcto, gracias. Bueno, pues como había comentado, yo creo que es indispensable y yo diría que debe de ser parte central de la discusión de las agendas públicas de todos los países, pero específicamente de los de nuestra región, ¿no? Tenemos que transitar de esta movilidad de los sectores informales a los sectores formales. Tenemos que dar los incentivos necesarios a la formalización, tanto a la creación de empresa como también del propio empleo, ¿no? Porque son dos fenómenos que ocurren en paralelo. Por un lado, tenemos muchas empresas informales o la creación de empresas informales, pero también, por otro lado, tenemos mucho empleo informal. Puede ser que alguien tenga una empresa registrada, pero a todos sus colaboradores, trabajadores, no los tenga formalmente registrados. Y eso, pues obviamente también es un efecto que tiene externalidades negativas muy importantes para todas las economías y también desde el punto de vista social, ¿no? Desafortunadamente, como ya lo he comentado, la pandemia agravó esta situación, pero yo creo que volviendo al tema de las oportunidades, hoy más que nunca estamos en esa capacidad pues de entender cómo fenómenos que no podemos controlar, que son shocks completamente externos, nos hacen replantear pues desde el punto de vista económico, político y social, la necesidad de esta generación de mejor empleo. Y como comentaba también Cristian, es indispensable ver estos vínculos, estas sinergias, estas relaciones que se dan con otros de los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo porque finalmente yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Desde el punto de vista como sociedad, no podemos decir que vamos a ser exitosos en determinado tema. En este caso estamos hablando del empleo, si precisamente en nuestro contexto apunta a una dirección contraria, es decir, donde estamos observando precariedad en el empleo, baja generación de nuevos empleos formales o sectores que han sido muy vulnerables, ¿no? Entonces el mensaje aquí es, para poder ser exitosos y para poder tener mejores lugares para vivir como sociedad, necesitamos trabajar todos en conjunto, y parte fundamental de esto es, a medida desde nuestro ámbito de acción, aportar a que haya mejor y más empleo formal en nuestras economías. De acuerdo, a mí en lo personal me llama mucho esta aseveración que haces, ¿no? De empresas informales y de empleos informales, porque en muchas ocasiones solamente vemos como a los empleos informales, aquellos que tienen, pues, que ponen el puestecito o que trabajan en algún tema que no están en la formalidad, pero también hay empresas que son informales, que a lo mejor tienen a la mitad de las personas en la formalidad, a la otra mitad no,
y esto derivado a lo mejor un poco de lo que nos comentabas previamente, ¿no? La falta de políticas públicas o de programas que apoyen a estas empresas, ¿no? Nos mencionaba también hace rato Cristian, ¿no? Que no te permite crear esta red de seguridad para los empleados. Entonces, pues muchas empresas se ven en la necesidad o lo ven como única salida, por eso es importante crear como soluciones innovadoras, ¿no? Partiendo desde los diferentes enfoques. Entonces, para salir un poco de este dilema entre el crecimiento económico y todo lo que tiene que ver, le pregunto a Ignacio. Ignacio, ¿cómo tú visualizas este dilema entre el crecimiento económico, la degradación del medio ambiente? ¿Crees que en América Latina se refleja mucho esto de crecer a costa de la destrucción de los ecosistemas? ¿Cómo podemos dar un giro? Digo, y tomando como referencia para la gente que nos ve, pues que en América Latina tenemos, principalmente a 20 de los países, muchos de los países de Latinoamérica están dentro de los 20 países más megadiversos. Entonces, ¿cómo ves tú estos impactos, ¿no? ¿Hay manera de terminar con este dilema o no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil explicarlo. Puedo dar un punto de vista que sin duda va a quedar muy corto, pero sí brevemente creo que esta dicotomía hay que incluirle el impacto social, porque está ahí el triple impacto. ¿Por qué? Porque básicamente pienso yo que salir de esa dicotomía implica salir del modelo lineal. Eso está claro y no lo digo yo, es algo que viene siendo claro. No se puede tener un crecimiento ilimitado en un mundo limitado en sus recursos y en su disponibilidad para regenerar y poder reabastecer esos mismos recursos naturales. Para nosotros como región, donde, como vos bien decías, somos una fuente riquísima de materias primas y de recursos naturales, esto se ve más claramente porque hemos sufrido décadas y décadas de degradación de nuestros propios ecosistemas. Pero creo que en la medida que se vayan adoptando modelos de economía circular, esto va a generar otro tipo de dinámica. ¿Por qué? Porque la generación de nuevas empresas, como mencionaba Ernesto, es decir, cómo también la sustentabilidad genera oportunidades de nuevas líneas de negocio, tanto por cuestiones energéticas, por cuestiones de recuperación, en el aspecto alimenticio, en el aspecto del empaque, es un tema muy importante, y así como impactar también en el ecosistema acuático y reducir el plástico en el agua, que tanto impacto está generando en muchos aspectos. Desde la compañía tenemos como varias iniciativas. Hemos hecho alianzas con Plastic Bank para retener los residuos y pagar un precio justo a los recolectores, y darle cierta formalidad también a esos trabajadores informales. Lo mismo hacemos con las plantaciones de aceite de palma en América Latina, principalmente en Colombia o en Nicaragua, donde se cosecha una materia prima muy importante para nuestros productos de consumo. También tenemos en análisis nuevos modelos de negocio que tienen que ver con el rellenado, ¿no? No solo ir y cambiar de empaque y tirarlo, sino poder utilizar el mismo envase, como puede funcionar la botella retornable de Coca-Cola, pero para un producto de limpieza o un producto de cosmética. Hay muchas propuestas y muchas cosas. Lo que sí es preocupante, para cerrar, de que no se puede cerrar esa dicotomía sin incluir lo social, porque uno, repasando las metas del ODS 8, mira cómo la meta 8.2, por ejemplo, tiene foco en producción de mayor valor agregado. Nosotros tenemos muchísima producción de materia no elaborada. Entonces, ¿cómo empezar a generar, junto con el sector público, inversión? Justamente ahí se conecta con la meta 8.3 y 8.10 con los servicios financieros. O sea, que el servicio financiero pueda ponerse también a disposición de ese tipo de emprendimientos, ¿no? Que genere inclusión y al mismo tiempo promueva ese cambio de paradigma. Y después las cuestiones que se han visto lamentablemente resaltadas con la pandemia y con la informalidad, que bien decía Ernesto, que tiene que ver más con reducir los jóvenes que no estudian ni trabajan, cómo volver a darle un entusiasmo y un interés por distintas temáticas y que se puedan de alguna manera reincorporar. Y lo mismo, bueno, lo que hace a la reducción del trabajo infantil y a cómo proteger los derechos laborales, principalmente de los grupos vulnerables. Es imposible eliminar esa dicotomía sin pensar en un cambio de modelo hacia un modelo circular que incorpore a la gente que hoy está fuera del sistema, básicamente. Sí, de acuerdo, pues vemos que somos una región bastante vasta en recursos, que pues en algunos lugares se han degradado, se siguen degradando, pues por la falta de compatibilidad y de entender que pues los proyectos económicos de desarrollo económico deben de tener un triple impacto, ¿no? Yo siempre en la escuela les comento a mis alumnos que todos los proyectos de desarrollo
tienen un impacto, pero siempre ese impacto debe ser lo menor negativo que se pueda, ¿no? Y tenemos que generar medidas para mitigarlo, tener a lo mejor algún tipo de programa con este enfoque, ¿no? Social, económico y ambiental. Entonces, digo, eso es sumamente relevante, ¿no? En especial en estos contextos de pandemia que estamos actualmente. Y bueno, la última pregunta para Mariale es, Mariale, durante la pandemia hay varios ejemplos de cómo privados han colaborado con pequeños comerciantes para evitar su desaparición. Ya los mencionaste hace rato un ejemplo. ¿Es posible lograr un equilibrio entre los actores estatales y privados para ir en protección de estos comerciantes? ¿Cómo generar esta articulación? ¿Cómo habilitar a lo mejor un modelo o un ejemplo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, creo que la cooperación pública-privada es siempre posible y siempre deseable. A veces no es el camino más fácil, ¿no? En la práctica implica alinear agendas, trabajar conjuntos, entender enfoques diferentes, pero siempre lleva a resultados de mucha mayor escala. Creo que, como vos decís, hay muchos ejemplos ya de cooperación en pandemia, fuera de pandemia, con este objetivo o con otros. Lo que yo querría, o por ahí tiene que ver con un problema mío de ansiedad, pero creo que tenemos que evitar la parálisis por análisis, de quedarnos eternamente analizando cómo nos ponemos de acuerdo y qué va a hacer cada uno y cuál es el convenio y cuál es el alcance, y entonces nunca terminamos haciendo nada o hacemos mucho menos de lo que habíamos planeado. Creo que imitar un poco las metodologías ágiles de ensayo y error y salir y probar y hacer y ir corrigiendo sobre la marcha, aunque tengamos que hacerlo en conjunto, privados y el sector público, creo que nos va a llevar a mejores resultados y un poco más de humildad de cada lado, ¿no? Que estemos más dispuestos a eso, a equivocarnos juntos y a colaborar. En definitiva, somos todas personas, trabajemos para, seamos empleados de empresas o empleados del Estado, somos todas personas y vivimos en el mismo lugar que está siendo afectado. Así que eso, salgamos a la acción y no demos tantas vueltas en la etapa de diseño. Totalmente de acuerdo, Mariale, y creo que de hecho además son las palabras del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Ya en esta década de acción dejemos de seguir planeando y empecemos a hacer, porque realmente es donde se van a ver los resultados, ¿no? Ya si planeamos bien o planeamos mal, creo que podemos ir ajustando en el proceso, pero ya es importante empezar a ver acciones. Entonces, creo que es muy relevante lo que nos comentas, ¿no? Que estas acciones vienen desde antes de la pandemia y por lo tanto se tienen que seguir replicando y mejorando ahora post pandemia en los nuevos contextos que tenemos. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas del público. Voy a ir haciéndote una pregunta para Cristiane. Le voy a pedir que por favor si me puede dar una respuesta brevemente, en un minuto y medio por máximo. Y dice, las mujeres han sido las más afectadas por el desempleo durante la pandemia en América Latina. ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Qué se puede hacer para dar respuesta a este fenómeno e impulsar un cambio? ¿Qué nos respondes, Cristiane? Sí, bueno, el impacto tan grande fue debido en particular a las industrias en las que de pronto están pues involucradas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del turismo. El turismo ha sido uno de los más afectados. Una buena proporción también de los empleos que se generan en turismo están ocupados por mujeres, ¿no? Entonces se debe un poco a eso, ¿no? A que pues desgraciadamente pues se da esta coyuntura en la que coinciden las industrias en las que más se ocupa de pronto a las mujeres con industrias muy afectadas por la pandemia, ¿no? Esperamos que de cierta manera ya mientras también los esquemas de vacunación van avanzando y se va pues generando mayor movilidad, pues algunas de estas industrias se van pues recuperando, ¿no? Y perdona, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Porque una era ¿por qué las mujeres fueron más afectadas? Dice, ¿qué se puede hacer para dar respuesta a este fenómeno o impulsar un cambio? ¿Tú qué sugerirías? Ok. Sí, bueno, entonces una es esa porque coinciden dónde están ocupadas las mujeres con los impactos más grandes por sector económico. ¿Qué diría yo? Bueno, pues obviamente pues seguir ofreciendo y mejorando las oportunidades que tienen las mujeres en los diferentes empresas que existen hoy en día, en las diferentes organizaciones. Pero pues también pues yo ahí quizás también en mi rol o en mi condición de mujer pues también creo que hemos visto mucho de la sororidad, ¿no? El apoyo entre también empresarias que están impulsando pues el empleo de mujeres. También he visto muchas iniciativas de colegas en el área de sostenibilidad que están también buscando empoderar, ¿no? Porque eso no lo mencioné, pero el desempleo genera impactos emocionales en la salud mental que pueden también ponerte en el largo plazo en una condición todavía más grande de vulnerabilidad. Entonces,
los trabajos que hagamos por empoderar a las mujeres, por darles confianza, ¿no? Y eso puede empezar también a las diferentes edades, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y como decíamos, cada quien pues, poner su granito de arena. Mil gracias, Cristiane. Una pregunta para Mariale. Dice, en general, y si todo en América Latina, los actores privados han aportado más a este ODS que los públicos. ¿Cómo llevar iniciativas privadas a convertirse en política pública? Rápidamente, Mariale, en un minuto, tu respuesta. No sé si han aportado más, han aportado muchos. ¿Cómo llevarlos a política pública? Bueno, creo que vincula con tu pregunta anterior, trabajando en forma conjunta. El privado trae la práctica, los recursos, la posibilidad de decidir rápido, y el Estado la posibilidad de escalar. Nadie tiene la posibilidad de escalar algo como lo tiene el Estado. Pero por eso hay que juntar las dos puntas. Sí, totalmente de acuerdo, Mariale. Y bueno, ahora digo, para cerrar y agradecer la participación que todos tuvieron y todas tuvieron con nosotros, una pregunta de cierre. Es la misma pregunta para los cuatro panelistas que tenemos el día de hoy. Brevemente, su respuesta en un minuto. Empiezo contigo, Ignacio. ¿Cómo podemos lograr impulsar una colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema que están trabajando por el ODS 8 y así lograr las metas que nos propone este objetivo? Tu respuesta, Ignacio. Yo creo que hay muchas instituciones que están difundiendo los ODS, que están acercando iniciativas como el Consejo Mundial de Negocio para el Desarrollo Sostenible y sus ediciones en la región. Pienso que son foros que sirven para juntar experiencias y objetivos de trabajo. Sin embargo, creo que hay que profundizar, quizá a través de estos entes, o como bien decía Mariale, ¿no? Empezando a poner temas sobre la mesa y poder articular entre el sector privado y el sector público, pero más que nada desde el punto de vista de la materialidad, porque cuando uno aborda la materialidad, lo puede hacer de una manera, y estoy seguro de que alguna empresa pueda compartir el mismo issue, la misma temática, por ahí en otra región, por ahí cambia el alcance, por ahí cambia el abordaje o el nivel de inversión que dispone para trabajar en ello. Pero como, insisto, como decía Mariale, cuando uno junta todos esos esfuerzos y los puede canalizar, le hace empresas alimenticias, empresas químicas, determinado servicio, apoyo a la educación, lo que tiene que ver con trabajo y derechos humanos en particular, yo creo que pasa por ahí, que si pudiéramos basarnos y unirnos, ya sin una lógica de marca o de lo que hace uno solo como actor, sino en el conjunto, con una materialidad en común, creo que pueden salir cosas geniales. Gracias, Ignacio. Mariale, ¿qué opinas? ¿Cómo impulsar esta colaboración entre los diferentes actores para el ODS 8? No, coincido con Ignacio, no quiero repetir, le agregaría esto de que seamos todos un poquito más humildes, ¿no? Aceptemos que el otro tiene algo para ofrecer y no busquemos el protagonismo, sino el mayor resultado posible en las condiciones que están y pasemos a la acción. Eso. Gracias, Mariale. Ernesto, además de pasar a la acción, ¿qué otros puntos podrías poner sobre la mesa para el logro de este ODS? Ay, perdón. Para mí es fundamental la cooperación público-privada y entender los fenómenos desde lo local. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos política pública y compromiso de todos, como ya lo han mencionado mis colegas, pero muy importante precisamente entender las necesidades específicas de cada localidad, incluso a nivel muy micro. Yo creo que eso también vale la pena tomarlo en consideración. Y al final de cuentas, pues es el trabajo colaborativo lo que nos va a hacer salir adelante. De acuerdo. Cristiane, ¿algo para cerrar esta pregunta en temas de cómo impulsar la colaboración para el logro del ODS 8? Pues cerraría con el ODS 17, que es el ODS de las alianzas, y pues llamándolos a que pues nuevamente vean que, o más bien entiendan que no tienen que hacerlo solos, ¿no? O sea, a veces pareciera que pues tengo que yo abonar a todo el resto de los ODS, pero está ese que pues cierra la lista y que nos llama a sumar esfuerzos, como ya nos decían pues los demás panelistas, ¿no? Y para ello también estamos todas las instituciones de educación que estamos pues, promoviendo juntas esta serie de eventos, y pues también buscando cómo sumar para generar efectos positivos, ¿no? Pues sí, pues digo, todas las ideas que ustedes nos han mencionado para impulsar la implementación, creo que muchas de ellas estamos tratando de trabajarlas en esta serie de conversaciones. Y pues recordemos que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son instrumentos que deben de trabajarse desde múltiples sectores y enfoques, ¿no? No nada más de trabajar el ODS 8 ya, y tampoco ver que tenemos que colaborar en los 17 objetivos, ¿no? Creo que hay que tener como muy identificado también eso, ¿no? Es necesario el impulso de cada uno de estos ODS para que fincan como habilitadores de algún otro ODS, y creo que durante toda la conversación se manifestó la relevancia de hacer esto. Y bueno, pues el objetivo de este ODS 8 podemos decir que impulsa el ODS 5, el ODS 13, el 15, el 9, que de hecho es la conversación que el día de mañana tendremos sobre industria e innovación, infraestructura, que es un objetivo enfocado en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Al frente tenemos, los esperamos el día de mañana, bueno, tenemos que los panelistas que estarán dialogando, estarán conversando en este objetivo, con el objetivo pues también de identificar áreas de oportunidad. Y bueno, no me queda nada más que agradecerle a las y los panelistas, así como a toda la gente que se conectó a esta conversación sobre el ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y recordarles que los esperamos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.